Queremos darte la bienvenida al canal llamado Atrapados por los Anhelos. En este espacio, nos dedicamos a relatar relatos emocionantes acerca de traiciones en las relaciones. Espero que lo disfrutes al máximo. El vapor proveniente del baño se desvanecía poco a poco, mientras perduraba la sensación cálida de una ducha extensa y reconfortante. Mientras me recargaba en el umbral, entretenía mis dedos con el lazo de mi bata de seda en tono marfil. El suave tejido acariciaba mis piernas con suavidad, generando una agradable sensación que resultaba tanto confortable como seductora. Ante mis ojos, él permanecía sentado en el borde de la cama, sin animarse a alzar la vista. Respiraba hondo, como si buscara tranquilizarse, aunque el sutil gesto de sus manos revelaba su inquietud. ¿Te encuentras bien?, interrogué con una actitud aparentemente despreocupada, a pesar de que mis expresiones contenían una carga subyacente. Respondió con un simple gesto de acuerdo. Sin embargo, en la atmósfera cargada que se formaba entre nosotros, algo provocaba que el ambiente se sintiera más pesado. Me acerqué un poco más. Mis pisadas apenas susurraban al tocar el suelo de madera. Justo cuando iba a expresar algo más, un sonido en el corredor interrumpió el instante. De repente, me quedé inmóvil, sintiendo los latidos acelerados de mi corazón. En el mes de junio, mi esposo Álvaro me comunicó que debía emprender un extenso viaje laboral. Nuestra residencia se encontraba en las afueras de Valencia y tenía un diseño clásico, con amplias ventanas que dejaban entrar mucha luz y un jardín siempre iluminado por el sol. A pesar de que me gustaba mi rutina apacible, la falta de esa persona solía generar un vacío en el hogar. Un silencio que en ocasiones resultaba abrumador. Durante esos días, recibí una llamada de mi hermana menor, Lucía, con una solicitud. David, el hijo de esta persona, requería un sitio donde alojarse mientras se preparaba para sus exámenes de oposición. Consideré que su llegada traería un poco de alegría al hogar, el cual últimamente se sentía demasiado amplio y solitario. Al ver a David llegar, me vi obligado a reprimir una sonrisa. Hacía mucho tiempo que no lo veía y casi no lo pude identificar. Su estatura había aumentado considerablemente, mostrando una figura alta y robusta, con unos hombros anchos que denotaban fortaleza. Además, su mirada seria transmitía una madurez inesperada. Llevaba puesta una playera blanca básica y unos pantalones de mezclilla que resaltaban su cuerpo atlético, resultado de largos años de práctica. Quiero agradecerte, tía Elena, por permitirme hospedarme en tu hogar. Me comprometo a no causar ninguna incomodidad. No hables tonterías. Este lugar también es tuyo. Traté de contestar de una manera que sonara espontánea. Sin embargo, al conversar, algo en su expresión facial me desconcertó. Ya no era aquel niño que solía corretear por el jardín, sino un joven que transmitía una serena seguridad. Al principio, todo transcurrió con calma. David dedicaba la mayor parte de su tiempo a estudiar en su cuarto o a correr por las calles aledañas. Me encargaba de que contara con todo lo necesario, preparándole desayunos generosos, colaborando en la planificación de sus horarios y, ocasionalmente, indagando sobre sus proyectos a futuro. Mientras estábamos descansando en la terraza una tarde, me empezó a contar acerca de sus aspiraciones de unirse a la Guardia Civil. Tan inmerso estaba en sus metas que parecía no prestar atención a nada más a su alrededor. David, siempre ha sido una fuente de admiración para mí. Pocos jóvenes muestran la misma dedicación que la tuya. Expresé con una sonrisa. Qué amable eres, tía. Sin embargo, también posees algo único. Siempre tan ordenada y distinguida fue su respuesta. Y sus ojos parecieron posarse en mí durante un instante adicional al acostumbrado. El comentario, a pesar de su inocencia, me hizo sentir más atento a mi entorno. A partir de entonces, comencé a percibir sutiles señales, como el seguimiento de su mirada mientras me desplazaba por la casa y la lentitud en sus respuestas durante nuestras conversaciones. Esa tarde opté por arreglarme un poco más de lo que suelo hacer. Opté por llevar un vestido blanco de lino,
que era simple pero ceñido a la cintura. Y lo combiné con unas sandalias de cuero que tenían un tacón bajo. Con el cabello suelto. Mis mechones caían delicadamente sobre mis hombros mientras lucía un elegante collar dorado en mi cuello. Desconocía la razón exacta detrás de sus acciones. Sin embargo, experimentaba una emoción peculiar al imaginar la respuesta que tendría David. Mientras me encontraba cocinando. Él se acercó a la cocina con la intención de echarme una mano. A pesar de su discreción. Su mirada se detuvo un instante más de lo debido en mis gestos. ¿Opinas que este atuendo es excesivo para estar en casa? Mientras colocaba los cubiertos en la mesa. Pregunté con una sonrisa suave. La respuesta fue negativa. Te ves increíble. Amiga. Contestó apartando la mirada de inmediato. La respuesta que recibí me sacó una sonrisa. El nerviosismo que mostraba me parecía encantador. Aunque al mismo tiempo experimentaba una leve emoción adicional. Con la ausencia de Álvaro por varias semanas. Las cenas y los ratos compartidos con David se hicieron más habituales. Durante la noche. Al concluir de limpiar los platos. Se me resbaló sin querer una cucharilla al suelo. Incliné mi cuerpo para recogerla. Notando cómo me observaba detenidamente. Al unirme al grupo. Observé que sus manos tenían un ligero temblor. Le pregunté a David si todo estaba en orden. Simulando no saber nada. Por supuesto. Me siento agotado por la cantidad de estudio que he tenido que hacer. Contestó tratando de ocultar su verdadera reacción. Aquella noche. Recostado en la cama. Su respuesta no dejaba de rondar en mi mente. Ambos éramos conscientes de que algo había cambiado. Pero ninguno de los dos se animaba a mencionarlo abiertamente. La jornada iniciaba con un cielo sin nubes y el olor del café recién preparado impregnando la cocina. Esa mañana en Valencia transcurría de manera habitual. Sin embargo, en mi interior, algo se había transformado. La presencia de David en el hogar no solo colmaba los momentos de silencio, sino que también despertaba en mí una curiosidad que me resultaba difícil de controlar. Unos días habían transcurrido desde aquella comida en la que percibí su mirada. Desde ese momento, no podía resistir la tentación de buscar breves instantes para mirarlo de soslayo, tratando de descifrar sus pensamientos. Mientras tanto, me dedicaba a ocuparme de las labores domésticas, aparentando que todo permanecía inalterado. En un fin de semana con un calor inusual, opté por sacar provecho del día y realizar la limpieza de la piscina en el patio. Opté por lucir un bikini negro discreto pero halagador, acompañado de un vestido blanco de tela de algodón para estar más recatada. Mientras manipulaba los filtros y recogía hojas con la red, percibí la presencia de alguien a mis espaldas. David se encontraba en ese lugar, llevando una toalla sobre su hombro y sosteniendo una botella de agua. ¿Necesitas asistencia?, inquirió con su característica sonrisa serena, la cual ya era reconocible para él. Estoy disponible. Aunque no deseo perturbar tu rutina de ejercicios. Observé de reojo cómo sus músculos se contraían al colocar la botella en una de las tumbonas. Durante nuestra colaboración, la charla se desenvolvía de manera fluida. Discutimos sobre sus objetivos, sus sesiones de ejercicio e incluso me reveló que en ocasiones se veía abrumado por las expectativas de su familia. Por mi parte, decidí compartirle historias de mi adolescencia con la intención de hacer más llevadero su peso. No obstante, en el entorno se percibía algo adicional. Una sensación que se intensificaba con cada expresión. Mientras realizaba la limpieza en uno de los extremos de la piscina. Me incliné hacia adelante y percibí cómo su atención se posaba en mi espalda al descubierto. A pesar de mi intento por disimularlo. Un sutil sonrojo en mis mejillas reveló mi emoción. Vaya calor que hace. ¿Verdad?, comenté, tratando de romper el silencio. Sí. Pero creo que se soporta mejor así. Está volviéndose más llevadero. Contestó con un tono lleno de matices que no logré descifrar por completo. Esa tarde, luego de disfrutar de un largo rato en la piscina, opté por cocinar un almuerzo sencillo. Opté por un vestido azul de verano con flores estampadas y unas sandalias de cuero a juego. Al sentarme a la mesa,
Me di cuenta de que David mostraba una actitud más silenciosa de lo común. Al servir un poco de gazpacho en su plato, le pregunté si todo estaba en orden. Él respondió que sí y añadió que estaba reflexionando sobre la gran ayuda que le brindaba en ese lugar. Expresó sentirse más tranquilo a tu lado mientras apartaba la vista hacia su comida. Me sorprendió mucho tu comentario. A pesar de la sencillez de sus expresiones, su tono transmitía una profundidad adicional. A lo largo de la comida, nuestros ojos se encontraron repetidamente. Y en cada instante percibía como algo intangible se fortalecía entre los dos. Esa noche, tras la cena, decidí salir al patio para respirar un poco. Tomé asiento en una de las tumbonas y, con los ojos cerrados, me deleité con la agradable brisa que soplaba. De repente, unos pasos resonaron a mis espaldas. David se había unido a mí en silencio y le pregunté si tenía dificultades para conciliar el sueño, mientras giraba levemente la cabeza hacia él. En ocasiones, me resulta complicado relajarme, contestó al sentarse en la hamaca cercana. En un instante, los dos guardamos silencio mientras observamos el firmamento. Después, interrumpió el silencio con una revelación sorpresiva. Quería expresarte mi agradecimiento por todo lo que has hecho. Estar presente aquí me genera una sensación distinta. Más serena. Expresó en tono bajo y serio que percibía una transformación en sí mismo. Observé con detenimiento tratando de comprender el significado detrás de sus palabras. Antes de poder expresarse, él prosiguió diciendo que le resulta complicado mantener la concentración en tu presencia. No está seguro de si debería confesártelo. Me quedé sin habla después de escuchar su revelación. Experimenté una sensación de opresión en el vientre. Una combinación de asombro, ansiedad y algo que me resistía a reconocer. David, te encuentras en un momento crucial de tu existencia. Contesté tratando de mantener la tranquilidad, diciendo que es común sentirse un tanto desorientado. Aunque asintió, su expresión denotaba que buscaba algo adicional en mí. Permanecimos en ese lugar en silencio un poco más, hasta que los dos optamos por irnos a descansar. Al día siguiente, tras ejercitarme al aire libre, opté por tomar un baño para relajarme, mientras el agua tibia inundaba la tina. Recordé que había dejado mi toalla en la habitación. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al considerar la posibilidad de analizar la respuesta de David en esa circunstancia. Desde el baño, llamé a David para que me trajera la toalla que estaba sobre mi cama. Unos instantes más tarde, percibí cómo se aproximaban sus pasos. Al llegar a la entrada, pronunció con cierta ansiedad en su voz: «Aquí tienes. Tía, ¿prefieres que la deje afuera? Puedes pasar. No hay problema. No quiero ensuciar el suelo con agua». Con precaución, abrió la puerta despacio, evitando fijar la mirada en mi dirección. Al darme la toalla, sus manos se encontraron con las mías y, por un instante fugaz, nuestros ojos coincidieron. En ese momento, experimentamos una tensión que los dos decidimos ignorar. «Te agradezco, mi amor. Ojalá no te haya causado molestias». Con una suave sonrisa, le expresé: «De ninguna manera». Salió velozmente y cerró la puerta a sus espaldas. Apoyado en la pared, percibí los latidos intensos de mi corazón. Era consciente de que se arriesgaba, pero no podía resistirse. Los tonos cálidos y dorados del atardecer comenzaron a teñir el cielo valenciano con la caída del sol. Durante el día, todo había transcurrido con tranquilidad, aunque detrás de esa serenidad aparente, entre David y yo se estaba gestando una tensión imperceptible. No consistía en expresiones directas o gestos obvios. Se trataba de algo más delicado. Intercambios de miradas prolongadas. Los silencios revelaban más de lo que estábamos dispuestos a reconocer. Aquella tarde opté por disfrutar de la paz que ofrecía el jardín para descansar. Opté por vestirme con un bonito vestido de algodón fresco adornado con delicados diseños florales y unas sandalias confortables. Tomé un libro. Sin embargo, mi mente estaba tan agitada que las palabras parecían carecer de significado. Poco después,
David salió luciendo una camiseta sin mangas y unos shorts deportivos, con una botella de agua en la mano. Su piel brillaba por el calor, lo que le confería una confianza inquebrantable. Tomó asiento a mi lado, recostándose en una silla de playa. Y por un instante el silencio que reinaba entre nosotros era casi tangible. Interrogó, perturbando la tranquilidad. Acerca de tu lectura. Estoy inmerso en la lectura de un texto que relata antiguas leyendas valencianas. No es precisamente emocionante. Traté de cambiar el tema en mi respuesta. Mostró una sonrisa que denotaba su conocimiento de mi intento por eludir algo. En los próximos minutos conversamos sobre asuntos sin importancia, como el clima, sus rutinas de ejercicio y los proyectos para el fin de semana. Sin embargo, en su expresión, se percibía algo que parecía tener un significado más profundo. Al día siguiente, durante la tarea de limpieza del hogar, opté por arreglarme un poco más. Tenía la certeza de que encontraría a David ejercitándose en el jardín trasero, y no pude evitar imaginar su reacción al verme. Opté por un top blanco ceñido y una falda de lino que llegaba hasta la mitad de mis piernas. Cuando salí al jardín con un poco de agua, me di cuenta de que se detuvo en medio de su ejercicio para dirigirme la mirada, sin mostrar que notaba su reacción. Le pregunté si estaba bien. En efecto, me siento un poco agotado debido al calor. Tomó la botella que le brindé y contestó. Permaneció en ese lugar, de pie delante de mí. Y en ese instante todo pareció detenerse. Su atención se desvió hacia mis manos, las cuales estaban entretenidas moviéndose cerca del borde de la falda. Después, ascendió de nuevo hasta toparse con la mía. Experimenté cómo el ambiente se cargaba, creando una conexión sutil e imperceptible entre nosotros. Sería conveniente que tomes un descanso. No deseo que te cedas. Finalmente, me atreví a hablar y romper la quietud reinante. Agradezco tu apoyo. Tía. Siempre estás pendiente de mí. Contestó con una expresión sonriente que me generó cierta inquietud. Aquella noche, mientras cocinábamos juntos, me di cuenta de que David estaba más silencioso de lo habitual. Mientras yo preparaba la mesa, le solicité que cortara unas verduras. A pesar de la simplicidad de la tarea, parecía distraído. Para comprobarlo, le pregunté casualmente, ¿estás bien? Claro. Me sorprende lo veloz que ha transcurrido el tiempo desde que llegué. Contestó sin dirigirme la mirada. Tenía la certeza de que guardaba un secreto, pero opté por no presionar. En vez de eso, me aproximé hacia él para tomar un cuchillo que había olvidado en la mesa. Al realizar la acción, nuestros brazos se tocaron ligeramente y experimenté un suave estremecimiento que se extendió por todo mi ser. También dio la impresión de percatarse de ello, ya que sus manos temblaron levemente mientras seguía trabajando. Mientras cenábamos, nuestros ojos se encontraban ocasionalmente. Y a pesar de la ausencia de Álvaro, tuve la sensación de que podríamos ser sorprendidos en cualquier instante. La combinación de sentimientos, incluyendo culpa, curiosidad y otros elementos, potenciaba la intensidad de cada encuentro. Después, cuando me encontraba en mi cuarto, traté de conciliar el sueño, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. En mi mente se sucedían las escenas del día, su expresión en el jardín, el contacto en la cocina, su sonrisa reservada. Era consciente de que traspasaba un límite arriesgado, pero era incapaz de contenerse. La presencia de David despertaba en mí una sensación de vitalidad que llevaba tiempo sin experimentar. Opté por salir al corredor en busca de un poco de brisa fresca. Me detuve frente a la puerta de su cuarto y presté atención. Aunque su respiración se mantenía serena, intuía que estaba tan alerta como yo en ese momento. Después de dar un suave golpecito a la puerta, escuché su voz respondiendo al otro lado. En voz baja, pregunté si podía entrar, con un tono que me resultó enigmático. Contestó afirmativamente, llamándome tía. Al ingresar, lo vi sentado en la cama, vistiendo una camiseta fina y pantalones de dormir.
Su melena lucía revuelta y en su rostro se percibía algo que generó en mí una combinación de calma y ansiedad. Tomé asiento en una silla al lado de la cama y lo observé. Me era imposible conciliar el sueño. En ocasiones me parece que todo esto resulta abrumador. Mencioné, con la mirada fija en los suyos. Estoy en la misma situación. Estar presente en este lugar me lleva a reflexionar sobre aspectos que nunca antes habían cruzado por mi mente, expresó con una voz suave y llena de honestidad. Permanecimos en ese lugar en completo silencio por un tiempo, hasta que decidí ponerme de pie y posar una mano en su hombro. Tómate un descanso, David. Antes de abandonar la habitación, le comenté que al día siguiente se avecinaba una jornada extensa. En pleno mes de julio. La intensidad del calor era inusualmente alta y, a pesar de tener amplias ventanas abiertas, la vivienda parecía retener el aire sofocante. Al caer la tarde y tras haber comido, me hallé repasando ciertos emails en la sala cuando David apareció, con el pelo aún mojado tras haberse duchado. Vestía una camiseta blanca ceñida y unos pantalones deportivos de color oscuro. Cada acción que realizaba, por más común que fuera, tenía una influencia que me resultaba imposible pasar por alto. Después de completar mis labores, subí a mi cuarto en busca de un libro que tenía muchas ganas de leer desde hacía varios días. Mientras caminaba por el corredor, David salió de su cuarto al instante. Ambos estábamos cara a cara, sin un solo movimiento por parte de ninguno de nosotros en ese momento. El lugar se percibía más reducido de lo que en realidad era. Expresó con disculpa. No pretendía interrumpir. Mientras retrocedía con una sonrisa nerviosa. Tranquilizó, no te inquietes. Estaba distraída. Traté de mantener la calma en mi respuesta, a pesar de que mi corazón estaba latiendo con intensidad. Al cruzar a su lado, nuestros dedos se tocaron ligeramente. La interacción fue breve, pero bastó para avivar algo que había estado desarrollándose en secreto entre nosotros. Mientras me dirigía a mi habitación, percibí cómo sus ojos se posaban en mi espalda. Esa noche, tras la cena, permanecí despierta más allá de mi hora habitual de dormir. Me encontraba recostada en la cama, observando el techo, cuando percibí pasos silenciosos en el corredor. En un instante, creí que Álvaro había regresado de su viaje más temprano de lo previsto. Sin embargo, más tarde identifiqué la cadencia tranquila de David. Al despertar, me puse de pie y entreabrí la puerta. Se encontraba allí, sosteniendo una taza de té, asombrado al verme despierta. Le pregunté si tenía problemas para conciliar el sueño, mientras me recargaba en el umbral de la puerta. Expresó que en los últimos tiempos le resultaba complicado relajarse. Me contestó con una mirada intensa. Le propuse que pasara y nos acomodamos en el diminuto sofá al lado de la ventana. La luz suave de la lámpara apenas alumbraba su rostro, destacando su mirada seria. Mantuvimos una conversación ligera por un tiempo, aunque percibí en su voz un anhelo oculto. De pronto, interrumpió el silencio con estas palabras: a veces me siento desorientado estando aquí. Curiosa. Le cuestioné sobre el motivo de su afirmación, esforzándome por mantener la serenidad. No puedo evitar que mi mente se llene de pensamientos inapropiados, contestó apartando la vista. Las palabras que pronunció se quedaron suspendidas en el ambiente, llenas de profundo sentido. Ante la falta de una respuesta clara, opté por limitarme a observar la situación. En su mirada se percibía una combinación de inquietud y una emoción más intensa. Algo que empezaba a mostrar lo que también experimentaba en ese momento. Al día siguiente, mientras cocinaba, opté por vestir un traje modesto pero refinado, con un escote discreto y un cinturón que resaltaba mi silueta. Experimentaba una extraña sensación de estar plenamente consciente de mis acciones, como si cada una estuviera destinada a algo específico. David ingresó a la cocina con la intención de brindarme su colaboración, tal como era su costumbre en los últimos tiempos. Mientras me encontraba en calma, pude percibir que sus ojos estaban atentos a cada aspecto, la forma en que cortaba las verduras con mis manos,
como el vestido se ajustaba al inclinarme levemente para alcanzar algo. Le sonreí mientras le preguntaba si se encontraba bien. Respondió afirmativamente y luego mencionó que a veces se distraía con mucha facilidad, tratando de ocultarlo. Tu comentario me sacó una carcajada y a la vez avivó una chispa en mi interior. Durante el resto del almuerzo, nuestras charlas transcurrían de manera tranquila. Sin embargo, cada mirada y movimiento parecían llevar consigo una connotación que ninguno de los dos se atrevía a expresar abiertamente. Esa tarde, tras la comida, opté por ir al jardín a disfrutar de la lectura por un rato. Decidí llevar conmigo un sombrero de ala amplia y unas gafas de sol para huir del intenso calor. Poco después, David se presentó con un balón de fútbol en la mano y me consultó si le incomodaba practicar en ese lugar, ubicándose delante de mí. En absoluto. Este lugar es tuyo tanto como es mío, contesté con una sonrisa, mientras lo veía entrenar. Me di cuenta de cómo la luz del sol resaltaba el resplandor de su piel y la intención distinta que tenían sus movimientos. En ese instante, la pelota se deslizó hasta llegar a mis pies. Al inclinarme para recogerla, percibí su mirada fija en mí. Al despertar, le arrojé la pelota y de manera jocosa comenté: sería conveniente que pusieras más atención en tu entrenamiento y menos en mí. David se echó a reír, aunque su contestación resultó ser un mero intento. A pesar de ser suave, su tono encerraba una dualidad que me resultaba imposible pasar por alto. Anoche, tras disfrutar de un baño calmante, recordé que había dejado mi toalla en la habitación. Contacté a David al saber que se encontraba en la sala. Le solicité desde el baño que me trajera la toalla que estaba sobre mi cama. Él respondió afirmativamente, indicando que se dirigía hacia allí. Contestó. Al llegar, entreabrió la puerta con cuidado, sin dirigir la mirada al interior. Toma. Es para ti. Mientras mantenía su mirada en el suelo. Me entregó la toalla con firmeza y expresó su agradecimiento con mi nombre. Con un susurro, me concedí una leve sonrisa al coger la toalla. Al tocar mis dedos, percibí cómo el ambiente se cargaba de una densa atmósfera. Salió velozmente y cerró la puerta a sus espaldas. Sin embargo, el recuerdo de ese fugaz encuentro resonó en mi cabeza durante toda la noche. En total ausencia de ruido se encontraba la vivienda. Álvaro continuaba en su travesía y la noche se había convertido en un lugar donde guardaban secretos que ninguno de los dos revelaba. La tensión entre David y yo había llegado a un nivel en el que resultaba imposible no prestarle atención. Sin embargo, los dos nos aferrábamos a la supuesta normalidad para evitar sobrepasar ese límite imperceptible. Esa noche, tras la cena, permanecí en la terraza, deleitándome con la suave brisa de la noche. Vestía un delicado camisón de seda en tono marfil que se deslizaba con suavidad sobre mi figura. Me envolví en un chal para protegerme del frío, a pesar de ser consciente de que no solo era el clima lo que me hacía temblar. Poco después, David salió luciendo una camiseta de algodón y pantalones de dormir. Aunque aparentaba calma, su mirada revelaba algo sospechoso. Tomó asiento a mi lado en silencio, permitiendo que la ausencia de palabras se encargara de comunicar entre nosotros. Al preguntar si tenía dificultades para conciliar el sueño, rompí el silencio que nos envolvía. Su contestación, más que una respuesta, parecía una confesión. Al mencionar que a veces le resultaba complicado dejar de dar vueltas a ciertos pensamientos, observé detenidamente, tratando de descifrar el sentido de lo que había expresado. En su mirada se reflejaba un destello, una combinación de inquietud y una emoción más intensa. Al fin decidí hablar. David, me doy cuenta de que esta etapa aquí ha sido única para los dos, susurré con voz tenue. Así es, tía. Expresó que en ocasiones tiene la sensación de traspasar fronteras en su pensamiento, a pesar de que no sería apropiado. Inclinó su cuerpo levemente en mi dirección al decirlo. En ese instante, un impulso me llevó a poner mi mano sobre la de él /diagonal ella. Aunque la acción fue sencilla, tuvo un impacto inmediato. En ese momento, ninguno de los dos se movió mientras su respiración se volvía más rápida.
Después, con calma, movió su mano para unir sus dedos con los míos. No estamos cometiendo ninguna acción incorrecta, susurré. Más para persuadirme a mí misma que a él. Entonces, ¿por qué experimento esto?, cuestionó, clavando la mirada en mí, mientras el vacío se hacía más evidente entre nosotros. Su pregunta quedó sin ser contestada. Sin darme cuenta. Nuestras respiraciones estaban en armonía y sus labios se acercaban peligrosamente a los míos. Decidí cerrar los ojos brevemente, reflexionando sobre si debía interrumpirlo. Al sentir el delicado contacto de sus labios con los míos, comprendí que ya no había marcha atrás. Avanzamos con calma hacia la habitación, donde la luz suave de una lámpara iluminaba el lugar de manera adecuada para poder distinguirnos. Cada acción se realizaba con calma, mostrando una combinación de ansiedad y anhelo. David me observó como si estuviera solicitando autorización y yo, sin pronunciar palabra, asentí con delicadeza. Nuevamente se aproximó a ella y en esta ocasión el beso fue aún más intenso. Al principio, sus manos temblorosas se adentraron con delicadeza en mis hombros y espalda, explorando minuciosamente. Experimenté una sensación de calor que no había sentido en mucho tiempo. Una percepción de ser anhelada que me hacía perder la noción de todo lo demás. Mientras mi vestido se movía suavemente, permití que mis manos exploraran sus robustos brazos, percibiendo la rigidez y la potencia que guardaban. Cada contacto era una mezcla de cariño y deseo. Un conflicto entre lo correcto y nuestros anhelos compartidos. Mientras nos sumergíamos en nuestros sentimientos, daba la sensación de que el tiempo se detenía por completo. No obstante, en ese momento, una idea pasajera surcó mi pensamiento. Esto no es correcto. Sin embargo, la sensación de culpa pasajera desapareció de inmediato, tan velozmente como había aparecido, opacada por la alegría de experimentar de nuevo la sensación de estar viva. Al fin, tras un largo periodo de tiempo, guardamos silencio. David me dio un abrazo, apoyando su cabeza en mi hombro, mientras los dos recuperábamos el aliento. Aunque no intercambiamos palabras, nuestros ojos expresaron cada sentimiento. Habíamos traspasado un límite que transformaría por completo nuestra realidad. Al regresar a mi cuarto esa noche, me invadieron sentimientos encontrados de arrepentimiento y felicidad. Era consciente de que lo ocurrido era irreversible. Sin embargo, estaba decidido a no dar por finalizado ese momento. Al despertar al día siguiente, me topé con un mensaje sobre la mesa del comedor. Pertenecía a David. Expresaba disculpas a mi tía por haberme cedido la noche anterior. Sin embargo, es imposible ocultar mis verdaderos sentimientos. Eres único y mi estancia aquí ha tenido un impacto en mí. En caso de que prefieras que me distancie, así lo haré. Mantuve en secreto el mensaje, reflexionando sobre cuál sería mi siguiente paso. Era consciente de que la narración estaba en sus inicios. No obstante, tenía claro que tendría que pagar un alto costo si decidía seguir adelante. Los últimos rayos de sol iluminaban la casa con una luz dorada que, una vez más, nos resultaba abrumadoramente brillante para el peso de nuestras preocupaciones. Desde esa noche, algo había sucedido entre David y yo, a pesar de que evitábamos mencionar abiertamente lo ocurrido. Nuestros ojos, los largos periodos de silencio y los instantes de intimidad se expresaban sin necesidad de palabras. Sin embargo, la tranquilidad tensa estaba a punto de ser interrumpida. Esa mañana, de forma sorpresiva, Álvaro volvió antes de lo previsto de su viaje. Al llegar, trajo consigo una sensación de rutina que parecía poco natural, mientras colaboraba en la tarea de desempacar sus pertenencias. Percibía la presencia de David como una carga constante en el entorno. Su actitud era relajada. Sin embargo, yo percibía cómo esquivaba nuestros ojos, como si tuviera miedo de que Álvaro pudiera descubrir lo sucedido. David, te agradezco por ocuparte de la casa durante mi ausencia. Con su característica amabilidad, expresó Álvaro. Por supuesto. Colega. Fue un gusto.
David contestó con serenidad. Aquella conversación aparentaba ser inocua. Sin embargo, era evidente para mí que detrás de esas expresiones se escondía un torbellino de sentimientos reprimidos. En aquella noche, mientras Álvaro descansaba, decidí salir al jardín en busca de tranquilidad mental. Experimentaba una sensación de estar aprisionada entre la culpa y la pasión, entre lo que dictaba la moral y los anhelos de mi corazón. Poco tiempo transcurrió hasta que David se presentó, con las manos en los bolsillos y una mirada grave en su rostro. No pretendía incomodarte, pero era necesario encontrarte. Paró su paso a poca distancia de donde yo estaba. David, la situación no puede continuar de esta manera. A pesar de mi firmeza, mi voz delataba mi inseguridad al contestar. Se aproximó con calma hasta estar a mi lado. Sus ojos mostraban una combinación de melancolía y una emoción más intensa. Aunque sé que no es lo correcto, es inevitable lo que siento. Eres quien le da significado a todo en mi vida, expresó con un tono que transmitía autenticidad. Un sonido proveniente de la vivienda interrumpió la charla. Álvaro se había dirigido al jardín, seguramente en mi búsqueda. David retrocedió un instante, pero no sin que nuestros ojos se encontraran por última vez. En ese instante me di cuenta de que ya no había marcha atrás. Nuestro nerviosismo fue percibido por Álvaro, aunque optó por guardar silencio. A pesar de su actitud, daba a entender que desconfiaba de algo más de lo que quería reconocer. Al día siguiente, David comunicó que volvería a la casa de su madre antes de lo previsto. Manifestó la importancia de enfocarse en sus estudios, aunque los dos éramos conscientes de que no era más que una excusa. Mientras organizaba sus pertenencias, permanecí parado en la entrada, sin encontrar las palabras adecuadas. Querida tía, agradezco enormemente tu ayuda. Ha habido un cambio en el ambiente durante estos días. Mientras guardaba sus cosas, expresó. David trató de contestar, pero no lograba articular ninguna palabra. Antes de partir, se aproximó a mí y en voz baja expresó: siempre recordaré nuestra experiencia juntos. Presencié su partida, con la certeza de que se llevaba consigo una parte de mi ser que jamás recuperaría. Los días que siguieron resultaron ser bastante peculiares. Álvaro guardó silencio respecto a sus sospechas de aquella noche. Sin embargo, nuestra conexión se percibió más distante. Desde mi perspectiva, era imposible no tener a David en mente, recordando su sonrisa, el calor reconfortante de sus manos y la vitalidad que había devuelto a mi existencia. Pasados unos días, me llegó un mensaje a mi celular. David, espero que te encuentres bien. Quiero que tengas presente que siempre contarás conmigo, pase lo que pase. Después de leerlo en repetidas ocasiones, opté por no contestar. Tenía claro que nuestra relación no tenía futuro. Sin embargo, las palabras que me dijo resonarían eternamente en mi interior. Traté de aparentar que todo volvía a la rutina habitual de antes. Durante las noches, en medio del silencio, era consciente del espacio vacío que David había dejado. La breve unión que compartimos transformó por completo la situación. Tenía plena conciencia de que los resultados de lo que habíamos hecho no dejarían de atormentarme. Al ir a apagar la luz para ir a dormir, me sorprendió un pensamiento: ¿y si esta historia aún no ha llegado a su fin? Agradecemos tu presencia en el programa en la Red de los Deseos. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y estar al tanto de las próximas historias.